Las expresiones y opiniones presentadas durante este programa no son necesariamente las expresiones de WFSG-TV, sonidogeneracional.com, Radical Media Group, ni sus radioestaciones afiliadas. El siguiente programa es traído a ustedes gracias a la familia de Sonido Generacional y las radioemisoras afiliadas. Para más información, favor visitar sonidogeneracional.com, donde encontrarás la mejor variedad de programación cristiana y donde vive tu música. Bienvenidos a nuestro podcast W de Mujer, con Sandra Prado y Dindy Quiles, mujeres que resplandecen con la luz de Cristo en temas de interés para la mujer de hoy. Hoy en nuestro programa continuaremos compartiendo la palabra de Dios bajo el tema Fieles en lo poco. Buenas noches para ti, Sandra, y a todos los que nos acompañan a esta hora de la noche, bueno, en esta área de la noche. Pero gracias primeramente a Dios y a nuestros amigos de Sonido Generacional. Estamos muy agradecidas por compartir palabra de edificación en esta semana donde en muchas partes del mundo hemos dado comienzo a una nueva estación. Aquí en Jacksonville, Sandra, hemos entrado ya al calor de verano, pero con la expectativa de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué tal están las cosas allá en Colombia, Sandra? Bueno, sí, también con un clima muy tropical, porque ya ustedes saben que en Colombia no tenemos estaciones, siempre pasamos del sol a la lluvia, bueno, climitas de pronto un poco más templados, pero eso es lo maravilloso de nuestro Dios, nos da esa variedad de climas para que podamos disfrutar de todo lo creado. Así que con las muy buenas noches para todos, Dindy. Me alegra muchísimo pues que todo esté muy bien y que ya tengan calorcito por allá, porque sé que esos fríos son bastante intensos. Así que bueno, que hoy todas las que nos están acompañando aquí en Colombia, en los Estados Unidos y en el lugar donde se encuentren, que siempre estén cobijaditas, ya sea por frío o ya sea por calor, pero siempre cobijaditas ahí en los brazos de nuestro Padre Celestial. Y un saludo especial a nuestras amigas y amigos de Sonido Generacional que están allí acompañándonos cada martes también con todas nosotras a través de nuestra plataforma. Bueno, bendiciones para todas. Lindy, este programa me encanta, este tema definitivamente Dios me ha hablado de particular a mi vida y quisiera pues compartirlo con todas las mujeres que están en esta noche con nosotras. Definitivamente, Sandra, Dios ha hablado a nuestros corazones, sigue hablándonos. Así que yo estoy muy contenta, ¿verdad? Por esa palabra que yo sé que va a ser de edificación a muchas vidas, pero no queremos comenzar sin antes presentarnos delante del Señor. Así que, Sandra, si nos puede dar el honor de hacer una oración para que Dios sea iluminándonos y que nosotras podamos, mira, ser esas mujeres receptivas. Amén. Amén, así es. Bueno, dispongamos nuestro corazón y digámosle, Padre, te damos muchísimas gracias en este día, en esta noche, en el uso horario donde te encuentres, cada una de ustedes. Elevemos nuestros brazos, digámosle, Señor, gracias por esta mañana, por esta tarde, por esta noche, por este día, por cada una de tus bendiciones, porque grandes son tus misericordias nuevas cada día. Qué bendición tan grande de contar con un Padre tan excelso como tú, tan maravilloso, tan poderoso. Sabemos que haces obras grandes y queremos que en esta noche seas tú obrando en nuestra vida, en nuestra familia, en todo lo que hacemos, en lo que tenemos, Señor, que seas tú multiplicándonos, Padre, y que si hemos aprendido, podamos nosotros también ser buenas administradores de toda y buenas administradoras de todo lo que tú has puesto en nuestras manos, que con lo poco y que con nuestras capacidades, Señor, lo que tú nos has entregado, lo podamos multiplicar en nuestras manos. Siempre de tu mano vendrá toda la provisión y siempre en ti Amén. encontraremos todas las estrategias para que podamos ser unas verdaderas mayordomas y administradoras de todo lo que pongas en nuestras manos. Que en esta noche, Señor, seas tú abriendo nuestro entendimiento y todos nuestros sentidos para que podamos entender tu palabra y que podamos ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias, Sandra, por esa hermosa oración. Bueno, hoy en nuestro programa estaremos hablando sobre las cosas que nosotros aprendemos cuando somos fieles en lo poco y vamos a estar haciendo hincapié en varios ejemplos bíblicos y temas. Sandra, este tema de fieles
está muy a la moda. A veces me pongo a mirar, ¿verdad? Los posts online y se habla mucho de la infidelidad, se habla de la fidelidad y bueno, es un tema que abarca muchas cosas, ¿verdad? Y que se puede aplicar a varios contextos, pero yo creo que es un tema fundamental en nuestra vida cristiana. El Señor demostró su fidelidad a nosotros, su amor hacia nosotros y cuánto más nosotros deberíamos, ¿verdad? Aprender más sobre cómo nosotros podemos serle fieles a Dios en esa reciprocidad de su amor y su gracia para con nosotros. Así que es muy importante, es un tema que nunca pasa de moda, es un tema en el que siempre debemos aprender, es un tema que siempre debemos estudiar a la luz de la palabra, Sandra, porque con muchos vientos de doctrina, miren, es fácil desviarnos, ¿no? De la verdad de la palabra, pero hoy es precisamente por eso que hemos traído este tema a la luz de ejemplos bíblicos. Y para comenzar, ¿verdad? Hemos basado este tema en la parábola de los talentos descrita en Mateo 25. Es una parábola, Sandra, que nos enseña, ¿verdad? Que Dios confía sus dones y sus talentos a los hombres con la obligación o con la responsabilidad, ¿verdad? De que los hombres los desarrollen y los fructifiquen. Y algo que me gusta de Dios, ¿verdad? Una cualidad de Dios es que Dios es un Dios justo. Él no nos da más de lo que nosotros podamos sobrellevar, sino que nos da, en esta parábola lo dice, que nos da los dones y los talentos de acuerdo a nuestras capacidades, porque Dios es un Dios justo. Y vemos en esta parábola, Sandra, que dos de ellos fueron diligentes y ellos se ocuparon por multiplicar esos talentos, pero uno de ellos, el menos que recibió, by the way, como decimos en inglés, el menos que recibió por miedo, excesos de preocupación, por cobardía, pereza o simple omisión, ¿verdad? De su responsabilidad, no rindió ningún fruto de ese talento. ¿Por qué? Porque lo escondió. Y al final, Sandra, de esta parábola vemos cómo este siervo fue severamente reprendido por su amo. Y a veces nosotros pensamos, Sandra, que nosotros cuando nos comparamos con estos siervos, decimos, ah, no, yo soy uno de los siervos fieles. No pensamos más allá que tal vez estamos siendo infieles nosotros al esconder talentos y recursos que el Señor ha dispuesto en nuestras manos con el fin de que nosotros los multipliquemos. Y por miedo, por pereza, por cómo están las cosas en el mundo, no rendimos buenos frutos de esas cosas que Dios nos ha dado. ¿Qué piensas, Sandra? Totalmente cierto, y mira que Dios habla a mi corazón también estudiando la palabra porque, claro, nos da de acuerdo a nuestras capacidades. Y si vamos trabajando en ello, y si somos de aquellos que decimos, sí, yo quiero invertir en esos talentos que Dios me dio, o yo quiero hacerlo, yo quiero que Dios me multiplique, y bueno, luego hablamos de esto, pero el tema es que empiezo a trabajar, pero llega un momento en que muchas veces nos hemos quedado estancados y llega el miedo. Tú puedes arrancar muy bien, con muchos ánimos, con mucha buena actitud, con todo, pero llega un momento en que hay un freno, como algo que quiere bloquear lo que estás haciendo. Y tú dices, no, yo estoy colocando todo mi empeño, pero muchas veces es imperceptible eh, esos atascos, podría decirlo. Y llega un momento en que Dios también nos prueba, Dindy, en qué tan fieles vamos a ser con lo que Él nos ha entregado. O sea, en el primer obstáculo vamos a echarnos para atrás, en el primer obstáculo nos vamos a detener, nos vamos a poner fríos, eh, o bueno, o nos vamos a entibiar también. ¿Qué es lo que va a pasar con cada uno de nosotros? Entonces, mira que qué importante es que nosotros podamos decir, Dios nos da de acuerdo a nuestras capacidades, pero en el momento en que nos activamos, Él va dando más, Él va multiplicando. Y digamos como en ese mismo proceso, porque sabemos que Dios es un Dios de procesos, en ese mismo proceso, pues Él va a ir aumentando nuestra capacidad para entregarnos cada vez más. Así que cuando nos encontremos tal vez, Dindy, en ese momento en que sentimos que como que no, como que estoy, no sé, estoy siendo tan fiel, me estoy quedando pasmada,
estoy teniendo como alguna tribulación por allí y no estoy ejercitando, no estoy invirtiendo en esos talentos o en eso que Dios me ha entregado, pues entonces allí hay que detenernos y mirar qué está pasando, por qué estoy permitiendo que la infidelidad hacia Dios llegue a mi vida y qué es lo que está sucediendo conmigo de que no le estoy creyendo a Dios porque tenemos una meta por alcanzar. Entonces, si Dios me puso para invertir en esos talentos que me ha dado, si Dios me los dio, es porque tengo la capacidad y porque me va a dar más capacidad. Así que no podemos permitir, Lindy, no podemos permitir que esa infidelidad nos toque, que ese miedo nos bloquee, que Dios no quiere que tengamos esos miedos, pues lleguen a nuestra vida para que vayamos a ser, tal vez, Dios no lo quiera, unos siervos infieles. Definitivamente, Sandra, y precisamente algo que queremos lograr con este programa es despertar esa área de nuestra vida que está dormida, que está siendo, donde hemos sido negligentes, a decir verdad, Sandra, que haya en nosotras ese mover, como dice la palabra de Dios, aviva el fuego del don de Dios que Eso te está en iba a decir, nosotros, ¿verdad? avivamiento, así es. Sí, que haya ese avivamiento, ese despertar en nosotros, Sandra, porque lamentablemente el mundo da una proyección de fidelidad errónea y contraria a lo que la palabra de Dios dice. Nos lleva a creer que la fidelidad se trata de abstinencia, que se trata de inacción, pero realmente no es así. Se trata de que nosotros tengamos el corazón correcto hacia Dios y que nosotros nos pongamos la armadura y que nosotros accionemos en fe en pro de lo que el Señor ha dicho. De eso se trata la fidelidad, de tener ese compromiso consciente, ¿no? De hacer la voluntad de Dios, de obedecer su palabra. Pero Sandra, eh, nuestra fidelidad se va a hacer evidente cuando nuestra fe es puesta a prueba. Así que allí, en esos momentos de dolor, de incertidumbre, de soledad, allí es cuando nuestra fe y nuestra fidelidad, ¿verdad? Se van a hacer evidentes. Nuestra fe siempre va a estar puesta a prueba. Nuestra fe como el oro tiene que ser probada y ahí es que se resurge cuán fieles nosotras estamos siendo ante Dios. Eso no nos exime de pasar por dolor, de pasar por traición, por tristeza, ¿no? Y esto lo vemos en muchos ejemplos bíblicos y yo quisiera comenzar hablando de este personaje bíblico, Sandra, que wow, que yo honestamente no he visto a nadie como él, no he visto a ninguna persona pasar por lo que él pasó, terrenalmente hablando. Y bueno, se trata de Job. Yo sé que muchos de ustedes conocen la historia de Job, libro por el cual lleva el mismo nombre. Y dice la palabra en Job, en el primer capítulo, mira cómo describe a este hombre. Dice que él era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sandra, ¿a cuántos hombres conocemos así? Imagínate, sí. Así O es, sea un que hombre lo tenía en una alta estima. definitivamente. Dice que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y como sabemos aquí se describe que él tenía, como muchos de nosotros, ¿verdad? Pues tenía una esposa, tenía una familia, tenía muchos hijos. Y él fue un hombre con mucha riqueza, un hombre muy próspero. Entonces, aquí dice la Biblia que un día Satanás se presentó ante Dios y Dios le preguntó que qué pensaba de Job. Dios nos ve de cerca. Dios nos ve de cerca. Satanás acusó a Job de que él solamente honraba a Dios porque lo había bendecido. Entonces Dios permitió que Satanás le quitara a Job toda su riqueza y a todos sus hijos. Sandra, yo no me quiero imaginar lo que sería estar en esta posición, para serte honesta. Esto para mí es una prueba demasiado grande, una prueba demasiado difícil. Sin embargo, aquí se mostró la calidad de la fe y de la fidelidad que Job tenía hacia Dios, porque Dios permitió que Satanás afligiera a Job emocionalmente y aún físicamente, enviándole, ¿verdad?, lepra. Sin embargo, Job se mantuvo fiel, no atribuyó culpa alguna a Dios. Y es por eso, Sandra, que al final de la historia, y me encantan los finales felices, al final de la historia, Dios le multiplica
en retribución, ¿verdad? A Job todas las bendiciones que él tenía. Le multiplicó los hijos, le multiplicó el ganado, le multiplicó sus bienes. Y yo estoy segura que también lo bendijo con buenas amistades. Sandra, ¿qué piensas acerca de esto? Sí, mira, y podemos ver en el desarrollo de Job, del libro de Job, muchas aristas, ¿no? Muchos momentos. Y mira qué importante es esto, que al final Dios sigue siendo fiel. Y Amén. y vamos, y si cada una quiere hacer ese ejercicio de leer todo el libro de Job, y de aquellas que ya lo han hecho, se van a dar cuenta, mira, Dios eleva todas esas características de Job porque lo tiene en una alta estima, es un varón perfecto. Entonces, bueno, mira, lo había prosperado, era un hombre recto, bueno, tenía posiblemente todo lo que en su momento históricamente podía cualquier hombre desear, ¿verdad? Tenía fama, tenía buen nombre por la forma como se manifiesta pues todo este escenario y pero vemos también que cuando Dios permite que lleguen esas aflicciones a su vida y esas pruebas de fe, entonces Él también flaquea. Y vemos que Dios conoce nuestras debilidades humanas. Él sabe Amén. que somos débiles. Y qué bueno que colocas este ejemplo de Indy, porque muchas veces decimos, sí, yo soy fiel, y en una recaída o cuando vemos que no supe aprovechar esto, no lo hice bien, no fui verdaderamente fiel a Dios con esto que Él me había entregado, desafortunadamente nos echamos abajo, nos laceramos, eh, pasa como a Job, por ahí más o menos casi llegando al final de ese libro, vemos que también él hasta maldijo el día de su nacimiento, bueno, ahí como en la mitad de la historia, bueno, vemos que él eso nos pasa, esa es nuestra fragilidad y debilidad humana, nos pasa, nos tiramos abajo, llega la frustración, llega la depresión. Vemos a un Job totalmente humano en el libro, vemos a un Job humano completamente. Allí se puede describir toda la fragilidad humana, todo lo que verdaderamente somos. Cuando, cuando mira, Dindy, este final feliz ocurre cuando hay un desprendimiento, cuando Job dice, tú me lo has dado, tú me lo quitas, pero dependo de ti. Es eso lo que Dios nos pide constantemente. Mira, yo soy fiel. En mis manos no te vas a perder. Nada se echa a perder en las manos del alfarero. Así que bueno que nosotros podamos tener esto muy claro y de que cuando lleguen esas pruebas de fe, que en ese momento levantemos todas nuestras fuerzas, que podamos nosotros decir, no, Dios es fiel y así como lo hizo con Job, lo hará conmigo. Así es, Sandra. Definitivamente, al final vemos en esta historia de eso que Job aprendió de que Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Dios alabado, y aún en su humanidad, él se afligió, pero su fidelidad fue una que fue grande y fue valorada por el Señor, y Dios le multiplica. Y algo que me dijiste que habías aprendido a través de esta historia es que Dios no resta, Dios multiplica, amén. Y esto lo vemos también en muchas otras historias, Sandra, y a mí me gustaría que abundaras un poquito más en la historia de la viuda. Obviamente una mujer que había perdido a su esposo, ¿verdad? Valga la aclaración, porque muchas veces, pues, muchas mujeres han tenido pérdidas así. Yo tengo amigas que han perdido a sus esposos, pero están sufriendo también otras pérdidas. Así que no es fácil pasar por una prueba como esa, donde se pierde un esposo, donde se pierde un hijo, donde se pierde tal vez lo que es el sustento, donde se pierde un trabajo. Pero vemos la fidelidad de Dios y cómo Dios multiplica y honra por la fidelidad y por la obediencia a Él. Así, Sandra, me gustaría que nos llevaras un poquito a través de esta historia. Sí, Dindy, mira, definitivamente Dios siempre multiplica, o sea, jamás vamos a encontrar que vamos a ser restados. De hecho, en la Biblia hasta el momento no he encontrado la palabra restar.
Dios pagará conforme, Dios multiplicará según nuestras obras. Bueno, siempre multiplica, multiplica, por eso lo importante de hacer el bien, porque todo será multiplicado. Entonces, imagínate, si Dios es un Dios multiplicador, nosotros tenemos es que hacer todo lo posible por agradarle, todo lo posible por obedecerle, procurar siempre hacerlo. Él sabe cuáles son nuestras debilidades. Dios nos dejó supremamente claras cuáles son esas debilidades y que las conoce. Así que Dios nos conoce, vamos a Él de manera sincera y transparente, como lo hemos dicho ya muchas veces. Y mira qué importante, Dindy, que nosotros a través de este testimonio de la viuda, que te comentaba un poco cuando estaba eh, haciendo mi estudio de la palabra, Dios me llevaba aquí. Y yo decía, pero bueno, pero ven, aquí tú no le estás entregando, Dios, porque uno confronta, ¿no? Uno empieza a hablar con Dios cuando está meditando en la palabra y uno dice, pero Dios, ¿por qué me estás llevando a esta palabra si aquí tú no le has entregado? Aquí antes ella está dando de lo último que tiene. Y Dios me mostraba eso justamente, que estaba dando lo que tenía, estaba siendo fiel con sus diezmos, con su ofrenda, estaba siendo fiel, estaba cumpliendo, estaba siendo fiel, ¿sí? Sin importar de que iba a quedar en ceros, por decirlo de alguna manera. Era lo último que tenía. Y muchas veces nosotros somos muy temerosos de soltar eso último que se tiene, Dindy. Somos muy temerosos y a eso me llevaba Dios con esta palabra. Y es que, mira, tenemos y somos temerosos de perder lo que tenemos porque no confiamos en que Dios nos puede dar más. Entonces, allí no estamos siendo fieles, no estamos confiando en Dios y en el poder que Él tiene para otorgarnos todas sus riquezas en gloria. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros tengamos este ejemplo en la Biblia? Para aquellas que quieren ir a la Biblia, está en Lucas 21:42, allí y siguientes versículos. También la vamos a encontrar en Marcos 12, perdón, en Lucas 21 y en Marcos 12. Allí vamos a encontrar. ¿Qué quiere decir esto? Mira, Dios nos está mostrando en su palabra estos testimonios para que nosotras podamos tener esas alertas y decir, mira, esto es lo que Dios me está pidiendo hacer, que yo sea fiel, que si tengo poco, a Dios no le importa si tú tienes poco ahora, sé fiel, porque Dios eso lo va a multiplicar. Así que si lo hizo con esta viuda, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros, Cindy? Si lo hizo con Job, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Y podemos ver muchas más historias en la Biblia, en la palabra de Dios, donde Él ha sido fiel, donde ha cumplido sus promesas, donde ha multiplicado, donde ha dado, digamos, esa victoria en donde nosotros hemos tenido esas luchas, esas batallas. Y ahora que me preguntabas por las mujeres que han tenido estas pérdidas, mira, eh, Cristo es nuestro esposo, Dios es nuestro esposo, Dios viene a suplir absolutamente todo. Por eso muchas veces cuando nosotros no conocemos de Dios, Cindy, tenemos un vacío, y yo lo he dicho, hay un vacío que tenemos y no se sabe dónde. A veces lo reflejamos como en el estómago, "No, es que yo siento un vacío que no sé, algo me pasa", y ahí vienen esos estados de ansiedad, viene todo eso, pero resulta que ese vacío, la pieza que te falta ahí es Dios. Es Dios. Y cuando tú tienes esa pieza completa, cuando tú dices, Señor, me falta mi esposo, pero te tengo a ti. Y eso completa absolutamente todo. Por eso en las relaciones Dios tiene que estar presente, porque Él viene a suplir. Te falta provisión, Dios está allí. Te falta compañía, hay soledad, Dios está allí. Hay momentos difíciles, Dios está allí. Por eso hay que tenerlo presente en nuestra vida, y que nosotras podamos siempre ir en esa intimidad con Dios y fortalecernos muchísimo en, en toda esa, ¿cómo le podríamos decir, Dindy? En esa amistad con Dios, fortalecer nuestra amistad con Dios para que lo podamos sentir como verdaderamente Él es un padre
y está vivo en nosotros. Amén, definitivamente, Sandra, tremendo. Y cabe mencionar también el otro ejemplo de la viuda que vemos en Segunda de Reyes, capítulo 4, donde aquí, ¿verdad? Se narra la historia de esta viuda que está en una situación bien desesperada, ya que su esposo, que era un profeta, había fallecido. La viuda no tiene dinero y los acreedores la están amenazando. Entonces ella pide ayuda al profeta Eliseo. El profeta Eliseo le da unas instrucciones. Ella la sigue, ella fue fiel, tomó ese paso de fe, ¿no? Y bueno, ella se sorprenderá más adelante al descubrir, ¿verdad? Que ese aceite se multiplicó milagrosamente, llenando todos los recipientes, no solamente los de ella, pero sino de los demás. Porque es que, Sandra, cuando Dios nos multiplica, no es solamente para quedarnos la bendición nosotras, sino para compartirlo a otros. Y yo creo, Sandra, que si nosotras estamos hoy aquí es porque queremos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. En nuestra vida Dios se ha hecho fiel y uno de nuestros deseos, una de nuestras oraciones es que nosotras podamos siempre también permanecer fiel a Dios, siempre llenarnos de su palabra, llenarnos de su Espíritu Santo, obedecer sus mandamientos, pero también testificar y compartir de lo mucho que nosotras hemos aprendido en nuestro caminar con el Señor. Amén. Y bueno, yo para mí, este programa verdaderamente, yo lo voy a escuchar nuevamente, Sandra. Este es uno de los programas que yo voy a escuchar continuamente porque siempre, siempre es bueno recordar la fidelidad de Dios, pero también nosotros procurar serles fieles a Dios. Y yo sé que hay un cántico, Sandra, que tal vez muchos de ustedes se conocen, que es Tu fidelidad es grande. Pero hoy yo quisiera que cuando lo cantara con este entendimiento de que sí, la fidelidad de Dios es grande, pero también nosotros debemos procurar crecer en nuestra fidelidad a Dios. Ay, pero bueno, Sandra, hemos llegado al final del programa, lamentablemente, pero Dios mediante, el próximo martes estaremos compartiendo más palabra de edificación a esa misma hora por ese mismo canal. Yo les animo a que compartan este programa o nos dejen un comentario bajo este post o escribiéndonos a nuestro correo electrónico de wdemujer@gmail.com. Amén. Claro que sí, Dindy. Unas bendiciones abundantes para todas nuestras hermosas hermanas que están ahí conectadas con nosotras a esta hora. A todas las esperamos siempre cada martes y las invitamos a que continuemos juntas leyendo y estudiando la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, porque de verdad que hay muchísima sabiduría, Dindy y hermanas, que podemos encontrar y que Dios nos está dando allí todos los días, todo el tiempo. Está a un paso de nuestra mano y de nuestros ojos para que podamos estar allí siempre muy atentas. A todas muchísimas gracias, a Dios primeramente, y las esperamos el próximo martes, bueno, en el uso horario donde te encuentres, para nosotras la noche, aquí a través de Sonido Generacional o a través de nuestra plataforma. Dindy, bendiciones. Bendiciones. Chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa de hoy de W de Mujer. Les esperamos Dios mediante la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal. Si desea, puede escribirnos un correo electrónico a wdemujer@gmail.com o suscribirse a nuestros canales de YouTube por W de Mujer y Sonido Generacional, donde encontrarás todos los videos de nuestra programación y otros videos de edificación para sus vidas. Sonido Generacional, somos la estación que te acompaña en todo momento.